En este nuevo capítulo de Pangea el Podcast hablamos sobre la sentencia de Genaro García Luna y su impacto en la política nacional. Analizamos el plan de vivienda presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y camino a las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, examinamos la participación de Donald Trump en un foro de preguntas y respuestas con latinos. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Pangea el Podcast. En esta ocasión, en nuestra emisión número 18. Estamos muy contentos de que sigan con nosotros, uniéndose a la conversación. Muchas gracias por seguirnos en redes sociales. Recuerden que estos capítulos los pueden ver en YouTube y en Spotify. Y como cada 8 días, le doy la bienvenida a mis amigos y socios de este lado. Ivette del Río, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muchas gracias por acompañarnos. Es importante que nos dejen sus comentarios y también compartan este podcast del chismecito político actual en México. Y por acá con Alex Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora. Se nos da el saludo. Creo que fue el destino que repitiéramos la entrada. No lo había dicho. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Gracias a todos por estar, todas y todos por estar escuchándonos y viéndonos nuevamente. Pues esta vez trataremos 3 temas que consideramos importantes de esta semana que acaba de pasar. El caso de Genaro García Luna, el caso del plan de vivienda de Claudia Sheinbaum y analizaremos, así como analizamos el evento de Kamala Harris, el caso de Donald Trump platicando con latinos en un programa especial realizado por Televisa y Univisión. Comenzamos por el tema del momento, que es Genaro García Luna, el recién sentenciado a 38 años de prisión en una corte de Estados Unidos por el juez Brian Cogan, quien además ya es conocido en el tema porque fue quien sentenció al Chapo Guzmán y quien actualmente también se encuentra analizando el caso de Mayo Zambada, que también ha dado por ahí este fin de semana un giro inesperado, ya que la Fiscalía General de la República ha confirmado que los dichos de él en su carta pues son verdad, lo cual pone en aprietos ahí al gobernador del estado, Rubén Rocha, pero ese es otro tema, ¿no? Tal vez en el transcurso de la semana lo analizaremos de forma distinta. En este momento nos enfocaremos en Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y que fue detenido en el 2019 en Estados Unidos por distintos cargos que al día de hoy pues ya son cargos que se comprobaron o que fueron tomados por el juez para sentenciarlo a 38 años de prisión. No es un tema menor, es el secretario de Estado o el cargo más alto político de México para ser juzgado en cuestiones de narcotráfico y bueno, que ya sabemos que ha desencadenado desde el año 2006 una violencia que en el país ni disminuye y pues no parece que vaya a desaparecer pronto. Ivette, ¿qué piensas? ¿Cómo analizamos este momento de tensión de el impacto para el gobierno de Calderón y para actualmente la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum? Claro, muy interesante y hay que decirlo que hasta este momento sea Estados Unidos quien decida llevar ya a sentenciar a Genaro García Luna, ya lleva 4 años, 10 meses en prisión, incluso manda una carta previa a su juicio hablando de las condiciones infrahumanas, una celda para morir que llama él, sobre las condiciones en las que ha estado recluido en el centro de detención metropolitano de Brooklyn y que además habla sobre apuñalamientos, homicidios dentro del mismo centro, que expone un poco previo ante pues ya esta sentencia. Curioso además que decide ingresar al juicio y le otorgan ese permiso de civil, de traje azul. Sí. Y además, de acuerdo a algunos periodistas que estuvieron presentes en el momento de la sentencia, hay cuestiones importantes que a mí me llaman la atención sobre cómo el juez Brian Cogan le dice, usted es culpable de los crímenes que se dicta, y además hay algo muy interesante cuando dice, yo estoy seguro que si le hiciéramos una prueba de polígrafo sobre si usted acata la ley, usted diría que sí, porque es tan es así la doble vida que ha llevado, que usted se cree que le hizo un bien a su país. Y habla esto muy interesante sobre los premios de superpolicía que tuvo Genaro García Luna
no solo en el gobierno de Felipe Calderón, si es ahí donde se marca y de los delitos que es juzgado, pues también fue creador de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Fox y ha tenido muchos premios en Estados Unidos, porque es Estados Unidos quien lo premia, y también esta doble vida, mientras él aseguraba que le estaba haciendo un bien a su país, pues recibía sobornos por parte del cártel de Sinaloa, y no solo sobornos porque hay delitos y declaraciones comprobables sobre cómo utilizaba los uniformes de la Policía Federal para poder hacer estos intercambios con el cártel de Sinaloa, credenciales y todas estas cuestiones. Me parece además que no es una novedad que haya un límite entre lo que es el narcotráfico y el gobierno. Lo podemos ver incluso a niveles municipales mucho más marcado, donde no existe esta línea, y que además es Estados Unidos quien sentencia y no México, a pesar de todas estas investigaciones y de todo lo que se ha llevado. Y es una guerra que sigue marcando todavía y que siguen habiendo estragos, lo estamos viendo en Sinaloa, es una guerra que sigue doliendo todavía en México, y creo además que, bueno, García Luna ha sido sentenciado, apelará evidentemente su defensa, sin embargo, es el momento también para que Felipe Calderón vaya también a dar declaraciones, ¿no? Me parece además muy interesante la narrativa mala de Felipe Calderón, de, bueno, si es acusado de lo que dicen que cometió, entonces me traicionó a mí, ¿no? Creo que innecesario que lo haga en Twitter, creo que debió de haberlo hecho en un nivel mucho más formal, justo por la relevancia que tiene el tema pues de los delitos, y lo que decías, que es el primer personaje político de alto nivel que es sentenciado en Estados Unidos, y lo está haciendo mal Felipe Calderón. Sin embargo, pues Genaro García Luna venía como de 5 gobiernos, 4 o 5 gobiernos donde había participado justo con este carácter de superpolicía, que además tenemos uno muy parecido en este momento en la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. Creo que hay que tener pues mucho más abiertos los ojos y justo esperar lo que vaya a pasar. Sin embargo, es de mucha relevancia, porque también el hecho de que Genaro García Luna sea sentenciado da respuesta a muchas cosas que pasaron durante la guerra del narco, de que no funcionó, y el nivel de impunidad y sobre todo el enriquecimiento ilícito que ha tenido este personaje. Justo se ha hecho muy viral o ha habido muchos comentarios acerca de que fue condenado sin pruebas, cuando la verdad es que las pruebas testimoniales en Estados Unidos son consideradas una prueba suficiente para encarcelar a alguien. Sí. Además, hay facturas de pagos irregulares y, por supuesto, fotos y videos de propiedades que no encajan con su salario que tenía de policía. A raíz de esto, Alex, también surgió un hashtag en esta semana, que era hashtag Calderón sí sabía, justo lo que comenta Ivette, de que pues él se lava las manos y dice, yo no sabía nada. Sin embargo, él también en algún momento dijo, en el país no pasa nada sin que el presidente no lo sepa, ¿no? Y también retomamos unas declaraciones de Roberta Jacobson, que era la embajadora de Estados Unidos en México durante el sexenio de Calderón, y en estos audios se filtra y dice que, por supuesto, que el gobierno federal de México sabía, y que, por supuesto, que Calderón debía de tener conocimiento, porque además la historia de Genaro García Luna, justo como comenta Ivette, ya venía desde antes, ya había varias cosas varias banderas rojas, red flags, ¿no? De que nos decían que pues, no tenía por qué llegar a ese puesto tan importante en la seguridad del país. Sin embargo, pues ya sabemos lo que ocurrió. Alex, ¿Calderón sabía o no sabía? Primero, estamos viendo el juicio al artífice, al arquitecto del panorama de seguridad que tenemos actualmente. Genaro García Luna, como bien lo dice Ivette, es el creador del panorama de inseguridad que hoy vivimos, debido a que, de cierta manera, directa o indirectamente, forjó todo el ambiente que hoy tenemos con el narcotráfico desde el 2006, incluso desde antes, con los puestos que había tenido en los sexenios anteriores. Felipe Calderón, no estoy de acuerdo con el hecho de que un presidente necesariamente debe de saber todo lo que pasa en cada uno de los niveles del país. Sin embargo, no estamos hablando de un secretario más. O de un policía municipal. De un policía municipal. Estamos hablando de la mano derecha de Felipe Calderón. O
O sea, estamos hablando del secretario que tenía acceso a toda la información que tiene este país, pero que además era quien le susurraba al oído a Felipe Calderón, al presidente de la República. El hecho de que Felipe Calderón diga que no sabía nada del tema de Genaro García Luna significa simplemente que se está lavando las manos y está tratando de tomar distancia, porque es la única solución que tiene en este momento. Coincido con Ivette también, lo ha hecho muy mal Felipe Calderón, desde las plataformas en donde ha decidido declarar para defenderse, pero además desde las formas en donde ha decidido defenderse. Es un hecho de que Calderón debería de ir a juicio. Calderón debería de ser el siguiente personaje que estuviera en la silla de los acusados, sobre todo porque está inmiscuido directo o indirectamente con los crímenes de Genaro García Luna. Ahora, el tema es que Estados Unidos elige a quién aprehender para llevarlo a cadena perpetua o para llevarlo a la silla eléctrica. Porque, de igual manera, así como Felipe Calderón sabía de las fechorías de Genaro García Luna, el gobierno norteamericano también sabía la pieza fundamental que era en el narcotráfico Genaro García Luna. Y no quiso hacer nada hasta que dejó de funcionarle al gobierno norteamericano. Entonces, sí pienso que hay ahí un tema que debemos de abordar y que la justicia norteamericana, porque es la justicia que está trabajando sobre el tema de Genaro García Luna, debería también de retomar. Quiero solamente agregar el hecho de lo mal parada que queda la oposición con el caso de Genaro García Luna. No nada más el panismo, que el panismo de por sí ya tenía un lastre con el caso Genaro García Luna, el tratar de defender lo indefendible de algunos de sus actores y actrices principales dentro de la cúpula del panismo, pero además de todos aquellos partidos políticos que hicieron alianza con un partido político de esa envergadura, de esa calaña. Porque, ¿cómo puede ser posible que el priismo hoy pueda hablar de seguridad cuando tiene una alianza política con el partido generador de la inseguridad que hoy vivimos? Podemos decir, porque es necesario poner sobre la mesa el poder que tiene el narcotráfico hoy en día. Hoy en día cualquier presidente de la República tiene que negociar de cierta forma con el narcotráfico para poder llevar la seguridad de este país a buen puerto. Pero lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y las consecuencias que hoy tiene para el discurso de la oposición son catastróficos porque los deja muy mal parados. Sí, bueno, justo lo que mencionábamos, la verdad es que los dichos de Calderón tratando de lavarse las manos y además diciendo si tendría que hacerlo, lo volvería a hacer, ¿no? Porque pues obviamente los baños de sangre no paran, si son declaraciones que sorprenden a más de uno y sobre todo cuando las da desde la luna, ¿no? Sí, justo iba a decir, una evasión completamente que lo llevó hasta la luna, descaro y cinismo, o sea, incluso los encuadres son tan importantes cuando se habla en términos políticos y los encuadres son aún mucho más importantes cuando estás en un contexto de crisis y creo que lo asesoran muy mal o ni siquiera tiene asesoría Felipe Calderón y se le mueren también todas las aspiraciones políticas que pueda tener él dentro del panismo, pero también al mismo PAN, como bien lo menciona Alex, porque los dos únicos gobiernos que ha tenido en México, el PAN, han tenido a García Luna dentro de sus filas. Entonces, pues habrá que esperar también el tema de las posturas políticas que vayan surgiendo. Ahorita hay un mutismo, sí señalamiento, pero pues vamos a ver cómo se va manejando también en los próximos días, ¿no? Porque además hay 3 órdenes de aprehensión. Se espera que el gobierno de México pida la extradición de García Luna, pues ya veremos. Y también, bueno, recordar que el PAN ha negado más de 3 veces a Genaro García Luna, ¿no? Dicen, o ellos se justifican diciendo que
pues ellos cuestionan el nombramiento también por parte de Calderón, pero que él nunca estuvo afiliado al PAN. Sin embargo, hay por ahí un video, una discusión, un debate donde está Marco Cortés con Javier Lozano, donde Javier Lozano, ¿cómo te atreves a decir que no fue panista? Una cosa que fue aliado, o sea, incluso entre ellos hay ahí un cierto roce que al día de hoy, pues... Y la presidenta lo ha ocupado pues también para disimular un poco la situación que vive hoy el país, ¿no? Sí. Ha abordado el tema, yo pienso que como cualquier figura política lo aprovecharía en contra de sus enemigos políticos. Entonces, sí, llevan varias mañaneras dedicadas al tema, ¿no? Debería de dedicarse a los temas de seguridad que tenemos, que son hartos, muchos, pero bueno. Y hablando de la mañanera y Claudia Sheinbaum, tocamos el tema ahora del plan de vivienda presentado por la presidenta de México, el cual es un plan de vivienda que involucra a 1 millón de viviendas y escrituras otorgadas principalmente a población vulnerable, lo que son mujeres de familias jóvenes, indígenas y adultos mayores principalmente. Se habla de una inversión de 600,000 millones de pesos. Habrá 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos con esta estrategia. La verdad es que es un tema que aquí en Oaxaca nosotros lo padecemos también mucho, va de la mano con la cuestión de la gentrificación, los precios altos de la vivienda, imposible que nuestra generación pueda acceder a un hogar digno y sobre todo cuando hablamos de todo lo que involucra una vivienda, que esté cerca de tus servicios, cerca de tu familia, que no involucre vivir demasiado lejos de tu zona de trabajo, de tu zona en la que normalmente te desarrolles. Es importante mencionar que justo esta crisis tiene un crecimiento después de la pandemia. De por sí ya se venía dando una relación en cuestión del incremento del salario y el incremento o la facilidad de acceder a una vivienda de una relación de prácticamente la tercera parte, y después, a partir del 2019, pues estos números crecen exponencialmente. Alex, ¿ya estás listo para tramitar tu crédito? ¿Ya? ¿Una casita? No alcanzo ni un departamento de 60,000 pesos, yo creo. Desafortunadamente el hecho de generar, ser emprendedor en este país no da una buena vida en el sentido de tener una vivienda de interés social, ¿no? Pero es bastante interesante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambiciosa, además. Es ambiciosa, se habla mucho de los pros y los contras. Es necesario también analizar esos pros y contras. El tema de la gentrificación hay que aclararlo porque la crisis de vivienda viene mucho a raíz del tema de gentrificación, pero a veces lo visualizamos nada más desde el ámbito de los extranjeros, de la migración. Sin embargo, también las nuevas modalidades de empleo son causa de la gentrificación. Estos nómadas digitales son precisamente uno de los partícipes del proceso de gentrificación, porque los nómadas digitales tienden a ganar un poco más, a tener un poco más de ingresos en sus trabajos, y esto hace que se puedan apropiar de ciertas rentas en el centro de la ciudad, y eso a la vez hace que las rentas vayan subiendo. La Ciudad de México ya tuvo una iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso local. También en Guadalajara se están moviendo las cosas para que un partido político intente mover las cosas en cuestión de vivienda. Mucho tiene que ver con el índice de rentas dentro de las zonas céntricas de la ciudad. Esto quiere decir regular de cierta forma las rentas para que no se vayan demasiado alto, porque a pesar de lo que la oposición intenta manejar, que es la eliminación de la propiedad privada, que hay que aclarar que no es eso, sino es la regulación de cosas como los Airbnbs y las rentas para que más personas puedan acceder a viviendas dignas. Sí es indispensable centrarnos en políticas de desarrollo urbano que protejan a las comunidades existentes. Que no nada más el desarrollo urbano vaya, porque muchas de esas políticas de desarrollo urbano van enfocadas a las personas que tienen cierto nivel adquisitivo, que pueden pagar una renta de cierto nivel. Pero los pobladores, la ciudadanía que está en niveles bajos o medios, son personas que son excluidas, y entonces todo el desarrollo tanto social como cultural
los mandan justamente a los centros de las ciudades. Y las zonas conurbadas quedan rezagadas de ese desarrollo. Y eso impide que se tenga acceso por parte de los pobladores de esas zonas conurbadas, pero además rompe el tejido social de las zonas conurbadas, y ahí es donde vienen las problemáticas, no nada más de pobreza, sino también de inseguridad. Hay que crear una responsabilidad social en este proceso de desarrollo urbano, y no nada más de rentabilidad, que eso es lo importante, que las políticas públicas vayan al cauce de la responsabilidad social, porque muchas veces lo ven con respecto a la rentabilidad. ¿Qué tan rentable es poner un Citibus, por ejemplo? ¿Qué tan rentable es poner iluminación dentro del primer cuadro del centro histórico? Pero no vemos que esa responsabilidad social nos tiene que enfocar hacia otro tipo de lugares, que son las zonas conurbadas y las zonas donde son desplazadas las personas originarias de la ciudad. Sí, de hecho este proyecto de Claudia Sheinbaum empezará con la zona oriente del Estado de México. Aquí Delfina Gómez será quien inaugure el proyecto y ahí se pretenden 165,000 hogares. Pero también dentro del proyecto de vivienda incluye justo para el sector de estudiantes y jóvenes hasta 30 años que tengan acceso a rentas. Perdón. Me veo emocionada. Recuerda que justo estamos nosotros en el sector más olvidado por el gobierno, ¿no? Hay apoyo para todos menos para nosotros. Y este sector de población hasta 30 años tendrán unas facilidades de rentas baratas a través de un estudio socioeconómico, y que además pueden tener un contrato de 5 años que puede tener una prórroga, y si después quieren adquirir ese departamento, pueden ser considerados esos años de renta como un pago, pues digamos, anticipado de depósito de los hogares, ¿no? Proyectos que suenan muy bien, que suenan muy padres, sobre todo en estas zonas tan pobladas de la Ciudad de México. Sin embargo, también trae crisis como agua, servicios públicos, ¿no? Saneamiento, ya no tenemos áreas verdes. Y Beth, ¿qué pros y contras ves tú de este plan de vivienda de Claudia Sheinbaum? Mira, la verdad es que a mí me parece súper importante que una presidenta pueda hablar del derecho a la vivienda de las juventudes mexicanas. Creo que eso es algo que había quedado pendiente, no solo en la acción, sino también en el discurso, en exponer que existe una necesidad de vivienda y que justo somos parte de una generación, porque aunque no me quieran meter en el problema, somos parte de una generación donde lo que comenta Alejandro sobre el sistema de empleo que existe ahora, los contextos nos obligan pues a la movilidad, pero además tampoco nos permiten acceder a una vivienda asequible. La verdad es que plantearte tener tu vivienda propia es casi imposible. Solo el 5% de los jóvenes lo logra en México, y eso es muy importante. Entonces, que se hable ahora sobre el tema de la necesidad de vivienda, más que la necesidad, sino el derecho a la vivienda, es súper importante. El programa surge precisamente para transformar el panorama inmobiliario de vivienda en México. Sin embargo, pues hay muchos retos, sobre todo presupuestales, de dónde va a salir tanto dinero para poder construir las viviendas, sobre todo porque habla de una tasa cero que pues no le conviene a ciertas constructoras, ¿no? Ahora, ¿de dónde va a venir todo este dinero y sobre todo la infraestructura y la capacidad operativa que necesitan para construir pues la cantidad de viviendas en diferentes estados, ¿no? Yo estaba leyendo algunos reportes sobre estas posturas, principalmente inmobiliarias, sobre que el Infonavit sea quien construya las viviendas, porque el Infonavit es una dependencia de asistencia social, o sea, un organismo de servicio social, perdón, y no un ejecutor de obras. Cuando se dedican a lo administrativo, ahora lo quieren convertir en una constructora, y creo que ahí va a haber problemas. Incluso ya en la Asamblea General Extraordinaria del Infonavit los trabajadores se opusieron justo a esta medida, y que además habla un poco de la competencia en el mercado y de pues estas pequeñas constructoras. Y entonces leía justo la postura de las constructoras y hablaban sobre lo difícil que es construir viviendas en México, sobre todo de interés social, estas grandes fraccionamientos en contextos municipales, porque entonces, y eso es muy común, sobre todo en los contextos rurales. Digo, yo voy a construir este fraccionamiento, bueno, los permisos municipales, llega el municipio y te dice, sí, pero necesitamos una cancha,
quiero que me construyas una escuela y me pavimentes 3 calles. Y entonces ahí, pues... Ya a ver de dónde sacas agua. Sí, entonces justo está muy bien, suena muy bien acá, cuando se ejecute, pues vamos a ver qué onda y cómo pasa, ¿no? Y que además... creo que entiendo que el Infonavit sea quien lo ejecute, me parece que más allá de que se vaya a una competencia desleal, la intención es desmercantilizar el tema de la construcción en México, porque sabemos que pues, los contratos directos también ha sido un buen negocio en México en muchos aspectos. Creo que la intención es buena, sin embargo, pues surgen muchas dudas sobre la ejecución, sobre todo en temas presupuestales, y pues lo vamos viendo. Sin embargo, me parece interesante y sobre todo importante que lo estemos discutiendo y que pues también nos planteemos que sí necesitamos dónde irnos a vivir, sí, pero claro, que podamos pagarlo de acuerdo a los empleos que tenemos. Hay un tema de como de subasta de políticas públicas. Es muy complejo ser sucesora de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la figura que representó a Andrés Manuel López Obrador para la mayoría de la ciudadanía mexicana. Y entonces pienso que Claudia Sheinbaum en este momento está diciendo, bueno, no tenemos esa figura, pero vamos a entregar resultados. Dentro de la parte teórica, los resultados parecen ser que sí este gobierno se intenta encaminar hacia un sexenio de resultados, pero ya ha habido los primeros problemas. Hablábamos la semana pasada del tema de seguridad, que se ve muy utópico el tema de las tecnologías en cuestión de seguridad, pero va a ser difícil que lo hagamos realidad, que lo llevemos a la práctica. Pasa lo mismo con el tema de la vivienda. Parece muy bien todo lo que se plantea en la parte de la teoría, pero va a ser complicado, sobre todo por el tema presupuestal que dice Ivette, y ya en el Congreso de la Unión y en la Secretaría de Hacienda Pública ya están viendo que es mucho más complejo de lo que parece. Sí, bueno, es que prometer no empobrece, ¿no? Sí. Y hablando de promesas, vamos con el último tema del día, que es en este programa especial que tuvo Donald Trump, en donde responde preguntas de latinos. Un Donald Trump que la verdad es que desde el inicio no se ve cómodo, ¿no? A diferencia de Kamala Harris, que lo comentábamos hace 8 días, él sí llega y con una pared aquí de protección frente a la gente que le incomoda. Tan es así que incluso ni siquiera permite que el conductor, que es Enrique Acevedo de este programa, lo presente como tal, agradezca a la audiencia, todo, sino que Donald agarra el micrófono y empieza inmediatamente a hacer campaña, a pedir el voto. Se ve apresurado, se ve incómodo, se ve anaranjado. Muy Trump, ¿no? Pero, sin embargo, y empieza a través, conforme vamos viendo el paso de las preguntas, vemos principalmente que Donald Trump tiene mucho esto, que posiblemente también hacía Obrador, que es culpar al gobierno actual, porque tiene que hacerlo, porque además es parte de su competencia Kamala Harris, y cualquier cosa que le preguntaran culpaba al gobierno actual y decía, yo lo hice mejor y lo voy a volver a hacer mejor. ¿Cómo? Nunca dijo cómo. Sin embargo, pues las respuestas ahí estaban. Quiero rescatar como unos puntos que considero importantes, que menciona que enfermos mentales y presos ilegales son los únicos que llegan a Estados Unidos. No sé de dónde saca el dato, pero él asegura que los países latinoamericanos, y luego hace como la mención o la corrección y dice, bueno, todo el mundo, ¿no? Me están mandando a los locos y a los presos de las distintas prisiones de cada país. En un foro de migrantes, ¿no? O sea, mal. Se le ve enojado. Me sorprende el apoyo tan grande que afirma por parte de Elon Musk, donde además dice que él va a solucionar el problema de las finanzas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, vamos por partes, ¿no? Tú, Ivette, ¿cómo viste el desarrollo de Donald Trump? ¿Qué te parece? Bueno, pues lo hizo muy mal. Donald Trump lo hizo pésimo. Hablábamos el capítulo pasado sobre cómo Kamala Harris evade, pero tiene un arte la evasión, y bueno, Trump no tiene ni tantito tacto para evadir preguntas, o sea, sí, decide contestar lo que quiere contestar. Hay algo muy importante, el voto latino es muy importante en estas elecciones para Estados Unidos. Harris tiene ahorita el 53%
y Donald Trump tiene el 38%. Aún así, esta cifra del 38% para Trump es histórica, en por lo menos 6 décadas que un candidato republicano pueda tener todo ese apoyo, aún hablándoles de criminales, de inmigrantes, de violadores, a estos inmigrantes en Estados Unidos, aún dirigiéndose de esa manera sigue teniendo este voto importante, ¿no? Este apoyo. Y te preguntas por qué no. Hay un buen grupo de latinos que ya son naturalizados, que nacieron en Estados Unidos y que no se sienten ofendidos cuando Donald Trump les dice que son violadores o que son enfermos mentales que otros países han enviado, porque no se sienten identificados pues con esta historia que él dice, ¿no? Pide disculpas además por lo de Ohio. Bueno, no pide disculpas, no se retracta, sino evade, ¿no? Dice, sí, bueno, yo lo leí y alguien lo escribió, ¿no? Esos son los reportes que nos mandaron. Y además repite afirmaciones infundadas con un tono xenófobo, como lo que comentábamos de los enfermos mentales. Hay un 15% importante en estas elecciones del 5 de noviembre, ese 15% son latinos indecisos. Y por eso es muy importante este tipo de foros para que pues ambos candidatos pudieran enfrentarse a una política de inmigración donde los dos son incómodos por el gobierno de Trump y el gobierno de Biden. Entonces, pienso que Kamala lo hace mucho mejor a pesar de ser responsable de esta política migratoria y Donald Trump pues decide seguir culpando al gobierno actual, como bien lo dices, y no ofrece nada. Lo interesante es que yo no veo una campaña especial para el voto latino en Estados Unidos y eso en lo que hacemos nosotros como consultoría política, me parece importante a pesar de que las encuestas revelan la preocupación que tienen los latinos con la economía, con las políticas, con la migración y que además de ser tan importante para ambos candidatos, pues no haya una campaña especial, salvo Fox News, que ahorita tiene, que bueno, apoya a Donald Trump, lo sabemos, ¿no? Que es súper de derecha, ha lanzado una serie de programas en español, 1 hora al día, como para dirigirse a estos latinos, sin embargo, pues no tiene mayor relevancia porque ambos candidatos los tratan como votantes promedio y creo que es ahí donde deberían marcar pues esta dinámica especial. O tal vez realmente no lo hacen porque no quieren involucrarse en las políticas o en las temáticas que pues le interesa al voto latino en Estados Unidos. Entonces, aún no se define, creo que es la elección más cerrada que ha tenido Estados Unidos y es muy interesante pues cómo van subiendo y bajando en encuestas milimétricamente y el 5 de noviembre sabremos el resultado final. Sí, claro. Dentro de las frases más, bueno, que yo considero más relevantes que hubo también, es que asegura que si Kamala llega va a haber una tercera guerra mundial. Aprovecha para golpear a China asegurando, en lugar de decir coronavirus, dice el China virus, ¿no? Lo dice infinidad de veces durante el programa. Sin embargo, también la semana pasada por parte de las redes de Kamala Harris salió un video donde se ve un Donald Trump pues grande, ya de adulto mayor, cansado, desesperado, pasado de peso, y donde Kamala asegura o pone en su texto, pregunta si queremos que una persona con estas cualidades gobierne Estados Unidos. Nos gobierne, iba a decir. Gobierne Estados Unidos. Bueno, es que ellos agarran a nuestros delincuentes. Y creo que por ahí hubo como un pequeño guiño por parte de Trump, ya que una parte un poquito como chusca ahí es que le dicen que le ofrecieron sentarse por si quería, pero que jamás había visto una silla tan incómoda, ¿no? Y como dando referencia, yo puedo estar aquí 1 hora parado frente a la gente, frente a las cámaras. Alex, ¿tú cómo viste esa participación de Donald Trump? Mira, sí, en efecto, pienso que el discurso de Donald Trump para nosotros que analizamos el tema comunicacional es malo, sobre todo porque generas un discurso xenófobo a un foro en donde hay una mayoría de latinos, ¿no? De migrantes. En cada participación la terminaba diciendo, voten por mí. Debate, ¿no? Pero lo que pienso es que Donald Trump, una de las cualidades que tiene Donald Trump, a diferencia de Kamala Harris, es que no ha traicionado su narrativa. Lo que ha hecho Kamala Harris, y que incluso lo hemos criticado aquí, es que intenta ser friendly con todos los sectores de la población en Estados Unidos, pero cuando habla en el discurso
del tema de Israel, pues de cierta manera está hablando en contra de otro sector completamente diferente. Cuando habla con el sector blanco norteamericano, pues habla en contra de los latinos y en contra de la migración. Y cuando habla en contra de a favor de los migrantes, habla en contra de la población más blanca y radical de Estados Unidos. Y va vestida de café. Exactamente. Y entonces, lo que ha hecho Se Donald blanquea. Trump, y lo demostró este último foro en el que estuvo con latinos, es que él no va a traicionar su discurso. Su discurso sigue siendo el mismo, aun cuando vaya a pedirle el voto con los que está hablando mal. Sí, y a muchos latinos les encanta eso. Sí, porque además el discurso de Donald Trump radica en el nacionalismo norteamericano. Y si hay algo que se impregna muy fácilmente en Estados Unidos, es el nacionalismo. Y los latinos, muchos latinos, incluso no solamente los que ya nacieron y que son padres de mexicanos o de latinos, sino aquellos que llegaron a radicar en Estados Unidos, se impregnan de ese nacionalismo. Y Donald Trump los enarbola ese nacionalismo. Justo ese discurso de yo ya estoy aquí, ya no, que ya no lleguen más porque yo ya lo logré. Exactamente. Y eso es lo que aprovecha Donald Trump. Donald Trump sabía que aun cuando iba al foro de migrantes y de latinos, él le iba a seguir hablando a sus votantes. Porque es la fortaleza que tiene Donald Trump. También fue por eso que perdió el sexenio pasado, porque no logró amplificar. Sí. La ventaja que hoy representa hoy tiene Donald Trump enfrente de Kamala Harris es que el gobierno impopular de Joe Biden le pega al discurso de Kamala Harris y le ayuda al discurso de Donald Trump. Entonces, Donald Trump, pienso que dentro de los estándares de su discurso lo hace de manera excepcional debido a no traicionar su narrativa, a no traicionar su discurso, y eso el 5 de noviembre le va a traer algunos resultados positivos, aunado a que el tema de los colegios electorales juega un papel fundamental y esta forma de votación y de proceso electoral es muy diferente a lo que tenemos aquí en México. O sea, ¿tú considerarías que Trump lo hizo mejor que Harris? Yo pienso que Trump, bajo la narrativa global de la campaña como tal, estoy consciente de que si lo hablamos de que vas a pedirle el voto a los latinos, hablando mal de los latinos, pues es normal que lo hayas hecho mal, ¿no? Pero en la narrativa de la campaña en sí, pues Trump inclusive ni siquiera le fue a pedir el voto a los latinos, le fue a pedir el voto a quienes no estaban en ese foro. Más bien a no perder votantes, claro, al hablarle a latinos. No iba a ganar. Yo pienso que no iba a ganar más votantes en ese foro. O sea, los latinos sí, no pienso que estén todos del lado demócrata, ya los dábamos números la semana pasada. No pienso que estén todos del lado demócrata, pero sí, los que están con los republicanos están con los republicanos. Y los que están con los demócratas están con los demócratas. Además, está haciendo una buena campaña estratégica en cuestión de votos y de colegios electorales Donald Trump. Por eso lo vimos el fin de semana pasado en un McDonald's de Pensilvania, siendo uno de los países donde más juega un papel importante en la elección del 5 de noviembre, pero además en uno de los restaurantes más blancos que tiene Norteamérica. Bueno, pues veremos si su cajita feliz traerá voto hispano el 5 de noviembre y si Alex tiene razón sobre que fue positivo y algunos votantes. Pues hay que recordar que las votaciones ya empezaron, desde el 6 de septiembre se pueden votar el voto adelantado a través de correo y estamos prácticamente a 15 días de saber cuáles son los resultados de esto. Sin embargo, creo que en esta cuestión de hablar de ganar y perder, creo que algo que no estamos considerando tanto es que Televisa es uno de los grandes ganadores en Estados Unidos en este momento. Televisa Univisión logra algo histórico al tener a los dos candidatos en un foro respondiendo ante preguntas, lo cual habla de, si Televisa tiene gran relevancia en México, en Estados Unidos cada vez hay más latinos, cada vez hay más gente de este país también,
y pues cada vez su peso e importancia y su relevancia en el escenario político va a ser más importante. Además cobra, perdón, nada más para apuntar, cobra mucha relevancia justo porque no se da un segundo debate y sí brinda la oportunidad no solo al tema de la población latina, sino al espectador de ver a los candidatos en un contexto como este de televisión. Y pues bueno, prácticamente vamos llegando al final. Alex, tu despedida. Nada, hay que checar el tema de seguridad, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Sinaloa, lo que está pasando en Guerrero. Necesitan una lupa especial para los que analizamos la política. Ivette. Pues igual estar pendientes de todo lo que está pasando en el país y cómo se vayan dando también las cosas en Estados Unidos, porque impacta directamente para las políticas que tenemos, la política exterior que tenemos en México, y sobre todo cómo pues este país está muy inmerso incluso hasta en el tema de Genaro García Luna, ¿no? Pues muchas gracias. Recuerden que aquí en Panca del Podcast analizamos la política nacional e internacional desde un punto de vista del sur del país y nos vemos en la próxima. Bye.